¿Estamos dónde? Estamos en Chiriquí, en Boquete. En Boquete. A nosotros nos encanta venir a este lugar por su frescor, por sus flores, por sus comidas, por el ambiente, por el chiricano que es tan buena gente, bondadoso y trabajador. Y también es la tierra del café. Y también es la tierra de mi madre. Así que vengo a reencontrarme con mi familia y venimos a pasear y por ahí les vamos a mostrar una parte de mi familia. Así que acompáñenos. Buenos días, mi gente de Aventuras con Canas. Estamos aquí en Boquete, hemos vuelto y el clima está delicioso, así que síganos. Y yo estoy acá atrás de Y cámara. Alfonso está detrás de la cámara. Claro que sí. Vamos a grabarles un poco por acá. Regresamos Chiriquí y regreso a Aventuras con Canas. Regresó a Aventuras con Canas para mostrarle una vez más Boquete, porque ya existe un video de Boquete, Ajá. así que estamos haciendo otro. Sí, pero ahora Además de eso, venimos de en un nuevo formato renovado de Aventuras con Canas, caminando por nuestro hermoso Boquete. de enseñarle Boquete, vamos a ir ahora en la noche, golpe de 7 por ahí, a la feria de San José de David. ¿Y saben qué? La feria de San José de David está en su 69 aniversario. Así que tuvimos unos contratiempos al comienzo, pero bueno, ahora se lo vamos a contar en la hora del chismecito, ¿verdad? Sí, sí. Así que bueno, nosotros, como quien dice, engrasando la máquina, Sí. porque estábamos un poco oxidados. Estábamos como en un receso. Sí. Estábamos en un receso que nos ha costado Como, algunos meses. yo creo que casi ya los 3 meses. Sí. Pero bueno, qué mejor que venir a esta hermosa provincia de Panamá. Chiricana, que es la más bonita. Claro que sí. Yo sé que nos van a caer en plancha, pero no me importa. Esa es mi opinión. Te vas a buscar qué problema. Sí, vamos con un problemón con la Miren, República de miren Chile. esto. A ver, Ricardo, ¿dónde estamos? Estamos en el parque de Boquete. Entonces, curiosamente, ellos han hecho aquí lo que es la alcaldía de Boquete, este pasillo con arcadas de flores, Sí, que le llaman novios el paseo de los novios. de los enamorados, ¿no es? No. De los novios. De los novios. Bueno, este bonito parque, Ricardo, la verdad que siempre me trae recuerdos, aunque lo han remodelado y ahora hay una versión así más bonita. Voy a enseñarles de los jardines. Vamos, que nos están esperando. ¿Dónde están? No los veo. Dice que están en el parque. ¿A dónde? Aquí deben estar por aquí. Vamos a buscar. Vamos a ver dónde están. Ah, Creo que se nos escondieron. Debe ser que no querían salir en cámara, pero lo vamos a buscar. vamos a buscarlo y lo vamos a capturar en cámara. Ellos no saben que venimos filmando. Vamos a ver. Oye, pero ¿dónde están? Eso tiene que haber estado por allá también. Bueno, tú sabes que otra particularidad para los que no son de aquí de Panamá es que aquí se viene a comer fresas con crema. Con crema. Fresas cosechadas aquí. Eso ya lo Allá en el fondo está el mercado. Aquí hay otra vista del parque. Sí, no se los enseñamos mucho porque estábamos un poco apurados. Aquí es el Palacio Municipal. Aquí en ese puestecito es donde venden las fresas con crema. Bueno, vamos, sigamos, Ricardo. Ahorita tranquilo, Boquete. Sí. Y el clima está delicioso. Huele a ruda. Mira, Ricky, los musgos. Ajá, aquí están, ¿no? Aquí están, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Lo De Nori agarramos, Palma. ¿no? Ahí está Uno de mis Noris. 5 hermanos.
Aquí está Jairo, el hermano de Alfonso. Y Mina, la tía de Alfonso. Chiricana también de aquí de la tierra. Sí, Aquí. siricana. ¿Y qué andan haciendo ustedes? Y que tenemos aquí planteados. Ah, mira los anturios, ¿ves? Mira la sí, qué bonito. Entro para que le enseñe las orquídeas. Bien. Buenas, ¿cómo se llama usted? Gabriela. Gabriela tiene su vivero, su venta de plantas aquí en Ven, Boquete. para que la Usted es de Boquete, ¿verdad? Me imagino, ¿no? Claro. La Hortensia. A ¿Dónde ver, están las Ricardo, orquídeas? enséñale. Miren qué lindas las orquídeas. Ah, Ese es el amoroso que tú dices, Jairo. ¿esta cuánto? Para el son de 20. Estas son de 20. Bueno, ya saben, si quieren venir a ¿No tiene la comprar amarilla? plantas, vengan aquí mismo, lateral al parque, Vivero Gaby. Y ahí están los teléfonos, si quieren preguntar por alguna mata. Y ahí está el parque, ¿ves? Ricardo está averiguando de orquídeas. Pues están Así 20. que- sí, 20. Todas, y la moradita que dice También, Jairo. sí. Sí, 5 y 8. Bueno, Ricardo Sí. va a comprar esta orquídea, 8, ¿verdad? que es nativa, ¿verdad? Es una, Eh, una especie de. Pero ¿por qué no me dijiste que, era, que tú la veas? No, tranquilo, yo tengo una casa también. Sí. Bueno, Ricardo le robó la orquídea. Ya le doy el cambio. está bien. Me compré una orquídea. Sí, ya, Sí. qué linda. Bueno, tú sabes que este es el lugar para venir a comprar plantas. Wow, Ricardo. mira qué bonita es esta. Miren qué bonito. ¿Cuánto valen las rosas? Crecen 6. hermosos. Mira, tiene buen precio. Mira esta, Mina. Mina, mira esa. Yo tengo una media parecida a De tierra, sí. Wow, Ah, qué ya son de belleza. tierra. Qué belleza. 65 dólares. Está hermosa ahí. así está puesta. ¿De aquí mismo o de Bugado? Esa la traje yo de Concepción. Mm. Se bugaba, ¿verdad? Sí. Bueno, mi hermano también está obsesionado con las orquídeas. La de 40 ya está pasando. Hay algunas que huelen. Esa María huele. Y esta está en foto. Sí, ya la vi, ya la vi. Qué rico Sí, ya huele. la firmé y todo. Esta es la que te Ahí mira, cerramos Y ella no huele. Es que ella está en el potezón de Ajá, abajo. y y ok, huele. comprendo. No, del huevo. ¿Ustedes conocían la mata del huevo? Ahí lo tiene. Miren, ya saben. Si quieren venir a comprarla, Es un- vienen a ver cómo se llama Es la un señora. mismo huevo. Bueno, aquí diagonal al centro de salud. Aquí consigue la planta del huevo. Aquí viene una morada. Mira, Esta es morada. esta moradita. ¿Y cómo se llama la señora? Leila. Leila tiene su puertecito aquí a un costado del centro de salud de Boquete. 23 años ya. 23 años aquí. Y, Wow. y no, sino que estábamos allá, nos cambiaron para acá, Ah. aquí tenemos 4 años. Ah, ok, pero las plantas están muy, muy bonitas. Muy bellas. Muy bonitas. Unas rosas espectaculares, grandes y olorosas. Sí, Sí. hay que tener variedad, ¿entiendes? Estas me gustaron. Hay una que tiene un tono rosado pálido y un naranja muy pálido o un peach, ¿verdad? Mejor dicho, ¿no? Mira, ¿ves? Esta le dicen bebé y te florea por gajo. Wow, Sí, qué está bonita. muy bonita. Bueno, ahora vamos a enseñarles los terrenos de la feria Vamos. de Boquete, que va a haber pronto, creo que la otra semana, una expo orquídea. Ricardo, métete en la pantalla que no sales. Hay que agarrarse fuerte porque hay una brisa y se va a llevar a los hombres. El 26 de marzo comienza la expo orquídea, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Una exposición de orquídeas. Bueno, ya saben, vengan a visitar a Panamá, principalmente la región de Chiriquí, la provincia de Chiriquí. Con su ciudad de Boquete. Este es un paraíso aquí. Sí, sí. El clima está como nos gusta. Bueno, me duele el brazo. Estamos tratando de cambiar los equipos para que sean más óptimos y más ágiles para grabar. Porque ustedes saben que usamos cámara con un gimbal bien pesado, ¿verdad, Ricardo? Sí, claro. Y entonces... Más cómodo para nosotros a la hora de grabar. Sí, pero no hay en nuestro Pozo, país. ¿Sí?
Ah, ok. El volcán Barú. Sí, yo le dije que le iba a enseñar Volcán Barú. Vamos para allá. Bueno, el volcán Barú es un volcán que está dormido, tengo entendido. Señalízalo para Allá. que sepan. Ese es el volcán Barú. Tiene 3.000 y pico de metros de altura. 3.475 metros de altura. De Es el altura. punto más alto de Allá quiero subir. la República de Panamá. Algún día voy a subir. Y de este lado, Ricardo, Sí. El miren río. esta belleza. Ah, sí, este sí está limpio. Ricardo, ¿cómo se llama el río? Este río es el famoso río Caldera. Ustedes lo ven así tranquilito. Lo ven así tranquilito, señores. Pero este río, cuando azoca la lluvia aquí en esta región, Dios mío, todo se inunda, se desborda. Pero miren esta belleza de paisaje. Panamá no es bonito. Es bello. Miren qué hermosos paisajes nos regala la provincia de Chiriquí, que es la tierra de mi madre. Allá donde está la cámara ahora mismo, ese es los predios de la feria. Sí. qué Ya la feria belleza. pasó en enero. Creo que en febrero hicieron otra, me parece. No sé. Ajá, vamos a seguir. Sí, que la feria ya pasó Ajá, acá que tenemos luz. que pasó en enero. La Sí. Feria Internacional de Boquete de las Flores. Bueno, quizá no nos van a ver mucho. Aquí ahora sí. Porque estamos a contraluz. Bueno, ahí Ricardo me está ayudando. Pero ahí nos vemos. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, hay que mirar aquí a la cámara, acuérdate, Alfonso. Sí, vamos a darle a donde yo estoy mirando. Yo no sé, a veces nos equivocamos y miramos Sí, el vamos. monitor, Yo te guío. Gracias. pero tenemos que mirar es donde está el lente. Claro que sí. Mira, Ricardo, voltea esa cámara. Espérate, vamos a hacer algo. Ahí, ajá. Todos estos son los terrenos de la feria. Ahí con las flores hacen figuras de animales. Bueno, por ejemplo, ahí hay un pavo real. La mariposa, esta que está aquí abajito. Esta que está ahí es la forma de una mariposa. Y este de acá es un pavo real. Allá arriba está el volcán Barú. Ah, ok. Qué bueno. Volcán Barú, ese que está ahí. Sí. Y acá tenemos a Alfonso. A este modelo medio chiricano. Yo quería aprovechar este hermoso paisaje para decirle que estoy muy contento de retornar o retomar a Aventuras con Cana, porque la verdad que este lugar para nosotros es muy especial. Todos los veranos venimos. Han sido pocos los veranos que no hemos podido venir. Y para el verano es como una hermosa primavera, que están todos floreados, no llueve mucho. El clima es muy delicioso. Pero me ha gustado porque el ritmo está bueno ahora mismo. Sí. ¿Qué reloj estaba mirando Alfonso allí? Estamos a 23 grados, 22. Que para nosotros es súper agradable. Sí, porque ya estamos casi llegando al mediodía y ya el sol, no hay una nube y se siente rico. Sí, para Pero nos- lo que le quería decir es que estoy muy contento de venir a mi tierrita, que también es mi tierrita, y también es la tierra de los panameños que más nos gusta. Así que arrancamos con Aventuras con Ganas Cana, desde que es Boquete. de Chiriquí. Sigamos. Y allá está Noris, está Jairo y está la tía Mina. La tía Mina. La tía mía. La tía Mina. Para no dormir. Es que ya saca. Ahí tienen la información de la Esporquidia 2026. Desde el 26 de marzo al 5 de abril 2026 vive el colorido. Mira estas de aquí, un rojo intenso. Sí. Mira esta belleza, ¿ves? Ya se las muestro. Qué belleza. Wow. Algo se de... Algo Así se... Ricardo le casi soltó. se cae, pero no Sí, lo casi quiso me decir. caigo.
Pues, Ricardo, si te vas a caer, procura que yo tenga la cámara. Vamos a ver qué va a hacer Ricardo. Anda en las travesuras. Está fría. Pero este es el pozo de los deseos, dice. Está fría el agua. Porque uno le echa moneda aquí. Aquí le echan moneda, mira ahí. No las veo. Ahí se ve. Oye, pero esta agua está helada. Así están las monedas. Tú la tocaste el agua, está bien fría. No me queda duda que está fría. Y ahora te va a dar sí. ganas de ir al baño. Ay, no. ¿Sabes lo que es mantener todas estas flores en su óptimo Ricardo, estado? ¿qué te recuerda ese molinito ahí? Eso me recuerda a Países Bajos. Ah, sí. Sí, ¿Cómo se llamaba el lugar donde fuimos? ese era Marken. Market. Wow, pero miren esa belleza. Oh, esto está bien pretty, como decimos nosotros en Panamá, para unas fotos. Sí. Ahorita nos vamos a tomar una foto. Posa para la posa. Pero ¿sabes qué? Así. Noris, saludo a tus fanáticos de Aventuras con Cana. Fonsi, ahí ves donde dice boquete. Enfócalo. Ah, sí, aquí está el parador, ¿ves? Miren esta belleza. Con su montaña allá atrás. Vamos a continuar viendo. Muéstrales. Ahí donde ven ese balcón, donde se ve ese edificio color mostaza, ahí hay un bar. Y nosotros vinimos hace como 3 años y nos sentamos en ese bar ahí En la noche. en la noche y había luna llena. La luna salió de este lado Sí. De este lado. y ella se reflejaba en el agua del río Caldera, que es este. Uy, qué noche más bonita, espectacular con la luna. Y a mí que me gusta la luna llena, me gusta verla. Y allí, en ese lugar tuvimos, nos soplaba una brisa, pero bien fría. Qué cosa más rica. Miren esa youtuber. Allá está. Esta es la mejor vista del Ay. volcán, ¿ves? El volcán Barú. Casi me caigo. Sí, miren esta belleza. Miren ese contraste de luces. Sí, qué hermoso. Este morado con el lila. Qué bonito, ¿eh? Sí, qué bonito. Y ellas huelen. Sí. ¿Tú le sientes un olor, Nori? ¿Huele? Yo siento un olorcito. Sí huele. Sí, ¿verdad? Sí, tienen un olor. Huelen rico. Esta flor a mí me gusta mucho. Los geranios. Sí, los geranios. Me encantan los geranios. Son flores muy Son bonitas. margaritas, ¿verdad? Esas son... Sí, no margaritas. sé si se Sí, llaman. esas son margaritas. Son margaritas. Mira, porque está hablando como un niño. Esta me recuerda a mi abuela. Esa es una mariquita. Bueno, este jeep tiene una historia, ¿verdad, Ricardo? Sí, tiene una historia que se la voy a leer aquí rapidito. A ver, léenosla. Dice, la trocha que unió a Chiriquí y Boca del Toro. Hace 48 años, el 14 de agosto de 1975, bueno, ya tiene los 50, cuando unos 80 hombres y una mujer cansados de que la provincia de Chiriquí y Boca del Toro estuvieran incomunicadas, abrieron una trocha por lo más espeso de la montaña
para acabar con esa situación. La historia indica que a finales del siglo XIX, un inmigrante alemán de nombre Juan Landau hizo un recorrido a pie por la montaña. La ruta era Boquete, Cerro Macho, Cedrales, Culebra, Río Orquín, Culebra, Río Changuinola. Landau falleció en la montaña en 1919, mordido por una víbora, pero 56 años después de su deceso, uno de sus nietos dirigía la expedición por la ruta que él promovió. Había que luchar contra víboras, enfermedades, hambre, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, incomunicación, entre otras adversidades, relató Santana Montenegro, uno de los motosierristas que acudió al encuentro. La empresa Fertica, que era la propietaria de este Jeep, hizo la donación de ese vehículo que están viendo en pantalla para hacer el recorrido. El mismo fue acondicionado por Ricardo Pérez. Las décadas pasaron y los chiricanos reclamaban la construcción de un paso vehicular para poder viajar al Atlántico. En 1974, un grupo de expedicionarios caminó por la ruta que usaban montañeses, colonos e indígenas y se organizó un comité para conseguir los recursos y demostrarle a las autoridades que se podía cruzar con un vehículo por la montaña, desde el Atlántico al Pacífico. El paso a pie era posible, pero construir una trocha por medio de la selva era una tarea difícil. El vehículo utilizado es exhibido aquí en la Feria de las Flores y del Café en recordación al esfuerzo de los trocheros. Y aquí está. Esa es la historia. Bueno, muy interesante esa historia. Así que siempre es bueno aprender un poco, ¿verdad, Noris? Sí, señor. Cada día el que pregunta menos se equivoca. Ah, ya saben. Y como decía un profesor mío de la Universidad de Contabilidad, todos los días se aprende algo nuevo. Así mismo es. Y Gigante. como digo yo, vamos Gigante. a divertirnos, porque esto está fabuloso. Fabuloso esto que ha sido. Allá va mi hermano y mi tía. Tenía tiempo que no decía eso. Tenía tiempo que no decía mi pregón. Ahora vamos por el lado del mercadito. Sí. Vamos a comprar unos vegetalitos porque también tenemos que hacer supermercado, porque es que acabamos de llegar hoy de Penonomé. Dice que para conocer a su gente tienes que ir a los mercados. Entonces, vamos a ver qué vemos de vegetales y cuando vayamos al supermercado compramos el resto de las cosas. Así es. Ay, de verdad que me encanta pasa por este Wow, puente. me encanta ver el volcán Barú desde aquí. Esta es una vista espectacular y ahí arriba se ven las antenas. Sí, ahí están las antenas. Ahí están las antenas de las radios, de las televisoras en Panamá, de microondas. Digo, microondas no. De microondas. internet. De internet. Ay, Dios mío. Ahora tengo entendido que pusieron, ¿cómo se llama? Internet para que uno pueda, allá arriba, estar conectado. Sí. Y esa es una buena noticia. Bueno. Mira las guayabas con galera. Jairo, entonces, ¿qué te pareció hacer un recorrido con Aventuras con Canas? Excelente, bien divertido. O sea, a nosotros nos gusta venir aquí. Todas las veces que podamos venir, nosotros venimos. Es el clima, no se tiene que ver todo. ¿Y no te sientes nervioso salir en las cámaras? ¿Tú que por primera No. vez? Estás acostumbrado. Vas a salir más ¿A delgado. quién le quieres mandar saludos? No, a mi familia, a mis hijas. Bien. Saluda a Funciona Gingin y saluda a Daniela. Daniela. Y a la A otra todas. niña. Alison, Nicole. Alison, Stephanie, ¿Quién más? Y a Nicolai, a todos. No lo pongas nervioso. Tía, saludos para quién. Saludos para todos mis novios, ¡Wow! los que existen y los que vendrán. Y al nieto. Ok. Saludo a mi hermoso nieto, a su padre, a Ian Camilo, con mucho cariño de su abuela, de su abu. De De su abu. Bueno. Bueno, sigamos pues. Hola, un saludo a mis fans de Aventuras con Canas, a la familia Palma, a toda la familia Palma, a mis nietos, a todas mis amistades y vengan a gozarlo, que con Aventuras con Canas se pasa de maravilla. Oh, fabuloso. ¡Fabuloso! Y no somos
y no somos gorreros. Bueno, para los que no saben qué es un aguacate, ese es un palo de aguacate. Ahí lo pueden ver. Las adquisiciones del día de hoy. ¿Qué compraron? De la fecha. Orquídea Noris. Orquídea Noris, musgo y eucalipto. Eucalipto. Así que vamos oloroso. Para sacar los demonios de Noris y de mi tía. Aquí tenemos uno de los vagones del ferrocarril que se utilizaba en los tiempos antiguos, que venía desde David a Boquete. Sí. Fíjense, lo tienen aquí en exhibición, porque esto aquí es Ferrocarril Nacional de Boquete. Y aquí también te puedes tomar una bonita foto. Así. Exactamente. Mercado agrícola, turístico y artesanal de Boquete. Porque estamos en la parte de adentro del mercado. Los diferentes puestos de vegetales, frutas. Y la señorita muy bonita. Buenos días. Hola. Esta historia continuará.